Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Chosica por la invitación al encuentro de hoy. También va mi agradecimiento a todos los oradores previos que dieron excelentes clases de Srimad Bhagavatam y, por supuesto, mi reconocimiento y agradecimiento también para todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. Hoy en particular vamos a estudiar el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 32, texto 23, pero en primer lugar cantaremos Jaya Radha Madhava, luego leer el sánscrito, traducción y significado del texto. Voy a dar una breve explicación del mismo y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prajojita Janayatya Suvairagyam Yanam Yad Brahma Darshanam. Al ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna y desempeñar servicio devocional a Krishna, se hace posible el progreso del conocimiento y el desapego, así como también en la autorrealización. Traducción y significado.
por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La gente de escasa inteligencia dice que el Bhakti Yoga, el servicio devocional, es para personas no avanzadas en el conocimiento trascendental y en renunciación. Pero en la práctica, el que se ocupa en el servicio devocional del Señor con plena conciencia de Krishna no tiene que hacer ningún esfuerzo adicional en busca del desapego, ni tiene que esperar un despertar del conocimiento trascendental. Se dice que el que se ocupa en servicio devocional del Señor sin desviarse, en realidad adquiere automáticamente todas las buenas cualidades de los semidioses. No podemos descubrir cómo surgen esas buenas cualidades en el cuerpo del devoto, pero lo cierto es que ocurre. Se da el ejemplo del cazador que sentía placer matando animales y que después de hacerse devoto no estaba dispuesto a matar ni una sola hormiga. Esa es la naturaleza del devoto. Los que están muy deseosos de avanzar en el conocimiento trascendental pueden ocuparse en servicio devocional puro sin perder tiempo con la especulación mental. Para llegar a las conclusiones positivas del conocimiento de la verdad absoluta, es significativa la palabra Brahma Darshanam de este verso. Brahma Darshanam significa entender o comprender cabalmente la realidad trascendencia. El que se ocupa en el servicio de Vasudev puede comprender verdaderamente lo que es Brahman. Si el Brahman fuera impersonal, no podría hablarse de Darshanam, que significa ver cara a cara. Darshanam se refiere a ver a la suprema personalidad de Dios, Vasudeva. Para que haya Darshanam, tanto el observador como el objeto observado tienen que ser personas. Brahma Darshanam significa que en cuanto vemos a la suprema personalidad de Dios, inmediatamente comprendemos qué es el Brahman impersonal. El devoto no necesita investigaciones adicionales para entender la naturaleza del Brahman. Eso lo confirma también el Bhagavad Gita, Brahma Bhuyaya Kalpate. El devoto se convierte de inmediato en un alma autorrealizada en la verdad absoluta. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayatyasu Vairagyam Yanam Yad Brahma Darshanam. Al ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna y desempeñar servicio devocional a Krishna, se hace posible el progreso en el conocimiento y el desapego, así también como en la autorrealización. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Tasak Swami Iti Namine. Om Agyanati Mirandasya Agyanangena Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakal Bhatarvyas Chakripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. En el primer canto del Srimad Bhagavatam se afirma que este texto fue compilado por Srila Vyasadeva en su madurez espiritual. Y también se afirma que el Srimad Bhagavatam rechaza todas las actividades religiosas que tengan como objetivo el disfrute sensorial, material, y además el Srimad Bhagavatam es suficiente en sí mismo para poder conocer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, respecto de Dios, de la vida espiritual, o si se quiere, de la religión, hay diversas posturas que los seres humanos podemos asumir. Por un lado está el ateísmo, por otro lado está el dogmatismo, también está el igualitarismo, también podemos hablar de la religiosidad material y por último del Bhakti Yoga puro. Entonces, analicemos estos posicionamientos punto por punto. El ateísmo es la postura radical que afirma dogmáticamente que Dios no existe, que el universo no tiene el origen en un ser divino, que todo es producto de la materia, de la casualidad, del azar, del deseo. Entonces, el materialismo propio del ateísmo, metafísicamente hablando, no brinda una explicación seria acerca del origen de la realidad. Es decir, el ateísmo materialista es bastante fantasioso al momento de querer explicar por qué hay ser y no hay nada, o de dónde provienen los mundos materiales. Es decir, el ateísmo no tiene una explicación consistente, no tiene una explicación clara,
ni tiene una concepción debidamente fundamentada del origen del universo, dado que el ateísmo niega la existencia de la suprema personalidad de Dios. Pero además el ateísmo no solamente tiene un problema al explicar el origen de todo lo existente, sino que el ateísmo trae serios problemas en el orden moral, porque para el ateísmo cuando no hay Dios, no hay un orden, no hay reglas objetivamente válidas, no hay principios que uno deba seguir para tener una conducta moral que tenga un fundamento claro, divino o trascendente. Y por lo tanto, el ateísmo conduce muchas veces al relativismo en sentido moral, de manera que cada cual puede actuar caprichosamente y creer que eso está bien, de manera que también esto puede derivar en el nihilismo, en el sentido de que por un lado hay ciertas posturas ateas que llevan a cabo una especie de idolatría de la ciencia material, ¿sí? Que piensan que la ciencia es una fuente absoluta de conocimiento, que la ciencia, y sobre todo las ciencias naturales, es lo único que nos da acceso a la verdad. Pero esto hoy ni siquiera es aceptado por la propia comunidad de la física, que en el terreno epistemológico los físicos contemporáneos son instrumentalistas. Es decir, ni los propios científicos en las ciencias más duras de las ciencias creen que las teorías científicas expresen verdades incuestionables, sino que las teorías científicas son herramientas que epistemológicamente permiten explicar y predecir fenómenos, y cuando surgen anomalías que las teorías científicas o los paradigmas científicos no pueden explicar o predecir, entonces hay crisis científica y se establecen nuevas teorías y luego nuevos paradigmas. Por lo tanto, es un hecho concreto que en la epistemología contemporánea se acepta que el conocimiento científico es provisional, por lo tanto temporal, por lo tanto no absoluto, y en ese sentido podemos ver que la postura atea, que niega la existencia de Dios, no solamente no puede dar una explicación seria y bien fundamentada sobre el origen de la realidad, sino que además también esa especie de idolatría que en algún momento tuvo la postura atea occidental en hacer de la ciencia un Dios, ni siquiera eso hoy es sostenible desde el punto de vista verdaderamente científico. Entonces, por otro lado, también hay ciertas posturas ateas que hacen del hombre la medida de todas las cosas, ¿sí? Una suerte de relativismo protagórico en el que cada uno es dueño de crear sus propias leyes, de crear sus propios valores, de ponerse a sí mismo como centro de la existencia. Pero eso realmente el resultado que da es que la vida se vuelve una guerra de todos contra todos, donde cada cual, identificado con el cuerpo y con todo lo que lo rodea como yo y mío, básicamente se vuelven unos enemigos de otros en la lucha por la supervivencia del más apto. Entonces, como podemos ver, en el primer canto del Bhagavatam se afirma que dicho texto fue compilado por Srila Vyasadeva en la madurez de su vida espiritual. También en el Srimad Bhagavatam se afirma que este texto rechaza todas las actividades religiosas que tienen como fundamento la búsqueda de complacencia material de los sentidos y que el Bhagavatam es suficiente en sí mismo para conocer a Dios. Vimos que respecto de Dios y de la vida espiritual hay diferentes posicionamientos. Por un lado está el ateísmo, del cual acabamos de hablar. Pero por otro lado tenemos el dogmatismo. El dogmatismo, al igual que el ateísmo es un dogmatismo que no reconoce la existencia de Dios. Y el segundo dogmatismo del que voy a hablar reconoce la existencia de Dios, pero tiene una concepción muy limitada de Dios y también de la propia religión. Es decir, hay personas dogmáticas que creen en la existencia de Dios, hay personas dogmáticas que aceptan que el mundo tiene un origen divino y que siguen ciertos textos religiosos, que siguen ciertas prácticas religiosas, pero que debido a la ignorancia y debido a la escasez de conocimiento, mucha gente religiosa dogmática piensa que solo su religión es verdadera, que su religión es exclusiva, que su religión es la única que tiene el conocimiento verdadero de Dios
y que su religión tiene el monopolio de la salvación espiritual y que quien sea ateo está condenado y quien practique una religión diferente de la que practica el dogmático religioso también está condenado, porque solo su religión es el verdadero camino a Dios, solo su religión ofrece el camino de la salvación. Y así como el ateísmo no puede dar una buena explicación debidamente fundamentada del origen de la realidad al carecer de una creencia en el Ser Supremo, así como el ateísmo en el campo moral puede llevarnos al materialismo burdo o alguna suerte de relativismo nihilista, en el que toda posición especulativa es tan correcta como otra, sin haber una verdad única o concluyente en sentido trascendental que pueda fundamentar los valores. El dogmatismo religioso trae como consecuencia también algo bastante negativo, al apoyarse en esta idea de que Dios existe y de que yo lo conozco a través de mis escrituras y de que solamente la práctica de mi religión me da el único tipo de acceso a Dios y a la salvación. El dogmatismo religioso incurre en la intolerancia. Es decir, es tanto el nivel de falta de conocimiento de los dogmáticos religiosos que por valorar excesivamente su propia religión desprecian excesivamente también las prácticas religiosas de los demás. Es decir, esto genera una actitud constante de crítica infundada hacia otros procesos. Esto genera bastante arrogancia por parte de los religiosos dogmáticos, en el sentido de que ellos se ponen como jueces religiosos de las prácticas de la humanidad entera, de que si la religiosidad no es a su manera, entonces no es religión, y que por lo tanto esto genera un nivel muy enorme de intolerancia hacia otros procesos de vida espiritual. Esto genera muchísima intolerancia hacia otras búsquedas en el campo religioso, y además esto ha generado a través de la historia, para quien la ha estudiado detenidamente, niveles de violencia enorme entre seres humanos. Es decir, el dogmatismo religioso básicamente es una forma de fanatismo que ha llevado a dividir a los seres humanos, que ha llevado a excluir a otros seres humanos, incluso que ha llegado a agredir y matar a otros seres humanos por cuestiones de sectarismo y dogmatismo religioso. Y básicamente quien estudia la historia de la Edad Media en el mundo occidental, por no extendernos demasiado, llevó a lo que se entiende como las cruzadas, donde se enfrentaron cristianos y musulmanes, cada uno de los bandos creyendo que estaban siguiendo al Dios verdadero, cada uno de los bandos creyendo tener la escritura verdadera y cada bando creyendo tener la religión verdadera con la que se podía acceder a la salvación. Y así como hubo en la historia del Occidente matanzas enormes entre cristianos y musulmanes, también hubo en el resto del planeta matanzas similares en nombre del dogmatismo, de la intolerancia y del fanatismo religioso, que es una fuente de violencia en todo sentido y que básicamente disminuye el valor de la práctica religiosa para la gente que desde afuera es intelectual, es pensante, es racional y lleva a concluir a algunas personas que la religión es algo nocivo para la humanidad. Pero claro, cuando hablamos de religiones que derivan en prácticas nocivas, hablamos de posicionamientos religiosos dogmáticos, extremos, fanáticos, intolerantes y violentos. Ahora, la contrapartida de este dogmatismo religioso es lo que podríamos llamar el igualitarismo en el campo de la vida espiritual. Y es el extremo totalmente opuesto. El igualitarismo sostiene que todos los caminos conducen a Roma, el igualitarismo sostiene que todas las religiones son verdaderas, que no importa qué religión practique el ser humano, que todas van a conducir a Dios, y eso en realidad también es otro error. También es otro error, porque es la otra cara de la moneda del dogmatismo, este igualitarismo. ¿Por qué? Porque implica no tener una concepción filosófica del objeto de adoración, porque implica no tener
una visión filosófica del método de adoración e implica no tener una visión filosófica acerca del resultado de la práctica de la adoración. Entonces, este punto es muy importante. ¿Es dogmático el ateísmo en el sentido de negar la existencia de Dios? ¿Es dogmático también, de alguna manera, el sectarismo al asumir que solo mi religión es verdadera? Pero a su vez tiene una postura muy laxa, tiene una postura muy superficial, tiene una postura muy poco filosófica, el igualitarismo, que en materia de religión piensan que no importa a quién adores, no importa qué proceso siga, no importa de alguna manera cómo se encauce la práctica de tu fe espiritual, en realidad todo es lo mismo, todo conduce a Dios. Y eso básicamente, ese tipo de igualitarismo religioso, también es un error. También es un error. Porque no hay una visión filosófica clara de a quién estoy adorando, de cómo estoy adorando y cuál es el resultado de la adoración. De hecho, esto queda fácilmente comprendido cuando leemos en el Bhagavad Gita la postura filosófica clara, precisa, contundente que expresa Krishna al decir que los adoradores de los semidioses van con los semidioses, los adoradores de los antepasados van con los antepasados, y los que me adoran a mí, dice Krishna, vienen conmigo. Entonces no es lo mismo adorar a un antepasado, no es lo mismo adorar a un semidios, no es lo mismo que adorar a la suprema personalidad de Dios. Entonces no podemos hablar de un igualitarismo en el terreno religioso, de que cualquier ser que adores, cualquier método de adoración te va a dar los mismos resultados. Eso es falta de filosofía, es falta de conocimiento. Es más, de hecho, cuando nosotros leemos el Bhagavad Gita, los capítulos que hablan acerca de las tres modalidades de la naturaleza material, dicen que la gente que está en la modalidad de la ignorancia adora fantasmas y espíritus. La gente que está en la pasión adora a seres humanos o a demonios. Y las personas que están en la modalidad de la bondad adoran semidioses, y los que están en la modalidad trascendental de la bondad adoran a la suprema personalidad de Dios. Entonces, la realidad es que filosóficamente hablando y en base al conocimiento trascendental del Bhagavad Gita tal como es, la postura atea es incorrecta porque no da una explicación debidamente fundamentada del origen de los mundos materiales. El dogmatismo religioso sectario tampoco es positivo en un sentido pleno porque considera que hay una sola religión verdadera y que todas las demás son falsas. Pero también esta postura igualitarista que dice que todas las religiones son iguales, también es incorrecto. Porque no hay una clara comprensión filosófica de que existen diferentes objetos de adoración, de que existen diferentes procesos de adoración y de que existen diferentes resultados de la adoración. Entonces, como comentábamos previamente, Krishna dice en el Bhagavad Gita que quien adora antepasados va con los antepasados, quien adora semidioses va con los semidioses, y quien me adora a mí, dice Krishna, vienen conmigo. Entonces no es lo mismo adorar a cualquier tipo de ser. No es el mismo proceso de adoración con el que se sirve a diferentes seres. Y tampoco no es el mismo el resultado de adorar a un antepasado, de adorar a un semidios o de adorar a la suprema personalidad de Dios. Y menos que menos es lo mismo adorar en ignorancia que en pasión, que en bondad. Entonces, por otro lado, además del ateísmo, además del sectarismo, además del igualitarismo, tenemos la práctica de la religiosidad material. Entonces, hay personas que están muy apegadas al cuerpo, que están muy apegadas al ámbito de la familia, que practican de manera externa, de manera, podríamos decir, mecánica, ciertos rituales religiosos específicos, bajo la idea de que la única meta que tiene la religión es el desarrollo económico, y bajo la idea de que la religiosidad tiene que complacer mis propios sentidos. Entonces, esta religiosidad que está presente muchas veces en la práctica de muchísimas personas del mundo occidental y también del mundo oriental,
Este tipo de conciencia en el plano religioso, de que la religión en realidad tiene como meta el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos, es una mentalidad bastante extendida en personas neófitas que practican diferentes procesos religiosos, ¿sí? Entonces, acá quiero ser claro, o sea, el ateísmo es la postura que niega la existencia de Dios. El dogmatismo sectario no hace referencia a una religión en particular. No es que hay una religión sectaria y el resto no lo son, sino que en diferentes religiones que conocemos en el mundo hay ciertas personas que tienen mentalidad sectaria. Entonces, en todos los procesos nos encontramos con personas poco avanzadas, fanáticas, sectarias, que creen que su propia religión es la verdadera y que el resto no. Y también nos encontramos, tanto en el mundo actual, en Occidente como en Oriente, con esas personas que practican ese igualitarismo religioso, en el cual no hay una clara visión del objeto de adoración, ni del método de adoración y del resultado de la adoración, pero también hay otra versión del igualitarismo religioso, y son ese tipo de prácticas pseudoespirituales que no reconocen la identidad específica y la tradición específica de cada proceso religioso genuino y que crean una especie de religión o espiritualidad light al gusto del consumidor, donde toman elementos de diferentes religiones tradicionales y arman como un collage, como un pastiche especulado, donde no hay una clara tradición, ni una filosofía de base, ni una práctica debidamente establecida. Entonces, eso también es común. Personas que toman elementos de una religión, de otra, que lo mezclan a su gusto, a su manera, y que se crean un proceso manufacturado que carece de toda tradición, que carece de todo apoyo en escrituras, que carece de toda validez en sentido espiritual. Y eso hoy en día también existe. O sea, así como hay gente atea que niega la existencia de Dios, así como hay gente fanática que cree que solo su religión es verdadera y que se vuelven intolerantes con lo que no practican sus mismas creencias, también está esta gente indisciplinada intelectualmente e indisciplinada en sentido ético, que creen que la religiosidad es como una especie de preparación de comida, ¿no? Que toman un elemento de acá, un condimento de allá, lo mezclan y hacen su receta propia. Entonces, esto también es algo bastante pobre, intelectual, filosófica y espiritualmente, en la práctica de la religión. Y también la religiosidad material, en la que hay apego al cuerpo, a la familia, en la que se practican rituales religiosos externos con conciencia material, bajo la idea de que la meta de la religión es el desarrollo económico y el placer de los sentidos, no se le puede asignar esta mentalidad materialista a alguna religión en particular de manera exclusiva, sino que dentro de muchísimas religiones tradicionales en el mundo hay personas que tienen también este nivel de conciencia. Pero como una forma de trascender el ateísmo, como una forma de trascender el sectarismo dogmático, como una forma de trascender el igualitarismo religioso y como una forma de trascender la religiosidad material, en el texto de hoy se establece el proceso del Bhakti Yoga puro. El Bhakti Yoga puro está más allá de esta postura pseudo-intelectual que niega la existencia de Dios, conocida como ateísmo. El Bhakti Yoga puro también está más allá de considerar que hay solo una religión verdadera y que solo esa religión te va a permitir progresar espiritualmente y quienes no practican esa religión no van a obtener ningún tipo de progreso en su vida espiritual. También el Bhakti Yoga puro trasciende ese collage, ese pastiche o esa mezcla de gente inescrupulosa que toma elementos de una y otra religión y arma su propio proceso manufacturado. Y también, como vimos al comienzo de este encuentro, en el primer canto del Srimad Bhagavatam se afirma que este texto fue compilado por Vyasa en la madurez de su vida espiritual, que es suficiente en sí mismo para conocer a Dios y que deja de lado, critica, trasciende todo tipo de religiosidad que tenga como meta la búsqueda de beneficios materiales. Porque en definitiva, el Bhakti Yoga puro no es un proceso que haya sido producido por almas condicionadas. Las almas condicionadas tenemos 4 clases de defectos.
tenemos sentidos imperfectos, estamos en ilusión, tenemos la tendencia a engañar y tenemos la tendencia a cometer errores. Por lo tanto, el Bhakti Yoga puro es el proceso de avance espiritual que Krishna recomienda en el Bhagavad Gita tal como es, y el Bhakti Yoga puro es el proceso de vida espiritual del cual se habla en todo el Srimad Bhagavatam. Y este Bhakti Yoga puro no es producto de algún alma condicionada. Y este Bhakti Yoga puro, saludos para Steve Campos, y este Bhakti Yoga puro no es producto de algún alma condicionada. No hay algún hombre o poeta o filósofo o científico o místico que haya creado el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga procede directamente de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna y desciende a través de la línea de sucesión discipular ininterrumpida entre maestros y discípulos, desde el comienzo mismo de la creación con Brahma, el arquitecto del universo, hasta el día de hoy, con Srila Prabhupada y los devotos discípulos de Srila Prabhupada y los discípulos de los discípulos del fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y ni siquiera es que esta Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya es la única línea de sucesión discipular en la que se practica el servicio devocional puro, sino que también hay otras que son muy importantes y por las cuales tenemos muchísimo respeto dentro de la línea de la vida espiritual. Entonces, este punto es muy importante tomar en cuenta. El Bhakti Yoga no es producto de un alma condicionada, el Bhakti Yoga no es producto de alguien imperfecto. El Bhakti Yoga es el proceso de vida espiritual que Krishna recomienda a lo largo de todo el Bhagavad Gita tal como es, y que es el proceso de vida espiritual que se explica en sus aspectos filosóficos en el Srimad Bhagavatam a través de sus 12 cantos. Y a diferencia del ateísmo, y a diferencia del sectarismo dogmático, y a diferencia del igualitarismo pseudo-religioso, y a diferencia de la religiosidad material, el Bhakti Yoga puro no tiene contaminación ni de la ignorancia, ni de la pasión, ni de la bondad. El Bhakti Yoga puro trasciende las modalidades de la naturaleza material, porque es una práctica espiritual, trascendental, pura, y por lo tanto no busca la práctica del Bhakti Yoga en la complacencia material de los sentidos como principal objetivo de la religiosidad, sino que el Bhakti Yoga puro se ejecuta de manera libre de ego falso, entendiendo que no somos el cuerpo ni los sentidos materiales, entendiendo que somos almas espirituales, partes y eternas de Krishna, de ese Krishna, que es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios y el origen de los mundos materiales y espirituales. Entonces, este Bhakti Yoga puro no es producto de almas condicionadas. Este Bhakti Yoga puro está más allá de las 3 gunas, sattva, rayas y tamas. Este Bhakti Yoga puro se practica libre de ego falso y también libre de todo apego a la vida material. Entonces, podemos decir que este Bhakti Yoga puro perfecciona nuestra vida porque nos sitúa como almas espirituales en nuestra propia posición constitucional eterna, como partes eternas de Krishna y eternos sirvientes del sirviente de Krishna. Por lo tanto, este Bhakti Yoga purifica y eleva la conciencia de los seres humanos. Y además, otro punto muy importante es que el Bhakti Yoga puro o el avance en la práctica del Bhakti Yoga puro no depende de procesos subsidiarios, no depende de procesos secundarios. Es decir, en el Bhagavad Gita Krishna describe diferentes procesos de vida espiritual. Krishna habla de la adoración de semidioses, Krishna habla de la meditación en el Brahman impersonal, Krishna habla del yoga místico, pero la práctica del Bhakti Yoga puro no requiere de que adoremos semidioses, no requiere de que meditemos en el Brahman impersonal y no requiere de que abandonemos la familia, el trabajo y el estudio para irnos a la selva como los dhyana yogis y sentarnos en una posición rígida, controlar la respiración y así llegar gradualmente al estado de samadhi o trance. No, es decir, quien está situado en la práctica del Bhakti Yoga puro no necesita adorar semidioses, no necesita meditar en el Brahman impersonal y no necesita practicar yoga místico, porque el Bhakti Yoga es totalmente independiente de los procesos subsidiarios de avance espiritual.
Y cuando uno está situado en la práctica del Bhakti Yoga puro, es el mismo Bhakti que nos purifica, que eleva la conciencia. Y además, como explica Srila Prabhupada en el significado de hoy, en la práctica del Bhakti Yoga puro, el Vaishnava adquiere todas las buenas cualidades. Es decir, el Bhakti Yoga puro no es una intelectualización. Sí, requiere de conocimiento filosófico profundo, pero ¿para qué? Para fundamentar la práctica de los 9 procesos del Bhakti. Y en la medida que practicamos el oír, cantar y recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, entonces uno gradualmente va elevando su carácter. El proceso va perfeccionando nuestro carácter. En nosotros, de manera paulatina, se va desarrollando la humildad, se va desarrollando la compasión, se va desarrollando la veracidad, se va desarrollando la tolerancia, se va desarrollando la no violencia, se va desarrollando la ecuanimidad ante los eventos agradables y desagradables de la vida, se va desarrollando la determinación, la constancia fija en la práctica de la vida espiritual, se va desarrollando la atracción, el apego y el amor por Krishna. Cuando uno practica Bhakti Yoga puro bajo la guía de un maestro espiritual genuino que forme parte de una línea de sucesión discipular. Y por lo tanto, este Bhakti Yoga puro también nos permite no solamente partir de un proceso de Shraddha o de fe en la suprema personalidad de Dios, sino que, como afirma el primer canto del Srimad Bhagavatam, cuando uno presta servicio al devoto puro y cuando uno asiste a las clases de Bhagavatam, uno queda fijo en la práctica del Bhakti Yoga, en las reglas y regulaciones del proceso del Bhakti Yoga. Y cuando uno tiene esa determinación en el proceso de oír, cantar y recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, en uno se va purificando la contaminación de la modalidad de la ignorancia, en uno se va purificando la contaminación que viene de la modalidad de la pasión, en uno se va purificando la contaminación que incluso viene de la modalidad material de la bondad, y uno se establece por la práctica del Bhakti Yoga puro en Vishuddha Sattva, en la modalidad trascendental de la bondad. Y en ese momento no es que uno solamente tenga fe o shraddha en la suprema personalidad de Dios. Cuando por la práctica del Bhakti trascendemos la ignorancia, la pasión y la bondad y llegamos al estado trascendental de la bondad purificada, ahí el Vaishnava puede ver cara a cara a la suprema personalidad de Dios Sri Krishna en su forma de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Por eso en el significado de hoy, Srila Prabhupada utiliza el término darshan y lo describe como la capacidad que adquiere por la práctica del Bhakti Yoga puro el Vaishnava para poder ver directamente a la suprema personalidad de Dios, cuya forma es completamente espiritual, eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza. Y también, por lógica, cuando uno entiende el aspecto más elevado de la verdad absoluta, que es Krishna mismo, entonces también uno entiende al Paramatma como el aspecto localizado de Krishna y al Brahman como el aspecto impersonal de Krishna. Y en ese sentido, a través de la práctica del Bhakti Yoga, como afirmábamos al comienzo de hoy, basada en las enseñanzas del Bhagavatam, de esta obra trascendental que es la esencia y fruto maduro de todo el conocimiento védico, que fue compilado por Vyasadeva en su madurez espiritual, que fue hablado por Srila Shukadev Goswami, que rechaza todo tipo de práctica de religiosidad material, es a partir de este estudio metódico y sistemático del Bhagavatam que uno puede comprender por completo al aspecto personal de la suprema verdad absoluta, el Señor Sri Krishna, la fuente del Paramatma y la fuente del Brahman impersonal. Y de este modo, a través del conocimiento y de la práctica del Bhakti Yoga puro que encontramos en el Srimad Bhagavatam, podemos trascender el ateísmo, podemos trascender el sectarismo, el dogmatismo religioso, podemos trascender ese igualitarismo pseudo-religioso, podemos trascender la religiosidad material y situarnos en el proceso del Bhakti Yoga puro, el cual nos permite alcanzar la máxima perfección espiritual. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos.
Aum Tat Sat. Bien, solo encuentro saludos en la sección de comentarios, no observo preguntas, así que aquí termina este encuentro. Hare Krishna.